Tafix ya está en Bolivia, la protección nasal contra virus transmitidos por el aire en lugares concurridos, un spray en polvo que se aplica en la nariz y actúa en 50 segundos brindando protección por 5 horas, recomendado para usarse antes de entrar a lugares con mucha gente. No bajemos la guardia, protejámonos con vacuna, barbijo y Tafix. Lo vas a encontrar en Farmacias Chávez, en Farmacias Hipermaxi y en Farmacort. Distribuye Farmager, que es un producto autorizado por AGMED. Curadil 90 es máxima hidratación, restituye agua, electrolitos, sodio, potasio y destroza. Es decir, te recupera absolutamente todo. Potente rehidratador, indicado en actividades deportivas, descompensación a causa de dieta, resaca u otros por pérdida de agua. Curadil 90 es un producto del grupo Alcos. Ahí dice Alcos. El embajador boliviano y el exministro Arce Saconeta, corriendo tras el relato del golpe, no sabe cómo salir del evidente hecho del fraude. No tiene idea cómo salir. La OEA le ha respondido muy duramente a una carta de invitación que él hizo llegar y le dice: la elección del 2019 perdió toda integridad y es un caso cerrado. Nosotros lo vamos a escuchar en la primera parte, lo vamos a escuchar y vamos a desnudar cómo se hizo el fraude, cómo se gestó el fraude, quiénes, cómo llegaron los mexicanos, cómo entraron al Tribunal Supremo Electoral, quiénes le abrieron la puerta y cómo se hizo todo. Lo vamos a dedicar el programa íntegro para eso, porque si no, el relato de ellos, que tienen plata, que tienen medios y que todavía tienen algunos países que les sirven de caja de resonancia, pudieran hacer que alguien allá afuera en el mundo todavía dude de que aquí hubo fraude y caiga en el jueguito del gobierno anterior y de este mismo gobierno. Así que el programa de hoy está dedicado íntegramente a ese tema, solo que les pido que se queden porque es un programa fuerte y que muestra evidencias absolutamente de cómo fueron llegando, qué fueron lo que hicieron los extranjeros, qué fueron lo que hicieron los nacionales, cómo se los contrató, absolutamente todo, ¿ok? Vamos con la introducción, dale. Hace 2 años exactamente se cometió el fraude de Evo Morales en las elecciones de ese año y vamos a ocupar gran parte de este programa para rebatir los argumentos de don Héctor Arce Saconeta y de los que aparezcan. Pero antes que eso les pido que me regalen 20 segundos. Dale. Bien, escuchemos primero a don Héctor Arce Saconeta, embajador de Bolivia en la Organización de Estados Americanos, y luego vamos a demostrarles punto por punto todo el fraude, tal como se hizo y cómo se ideó y cómo se trabajó. Vamos con Arce, dale la primera parte. El objetivo de esta conferencia de prensa, estimados periodistas, es dar a conocer que el día viernes 22 de octubre del presente año, es decir, pasado mañana, a horas 10 de la mañana, en instalaciones de la Organización de Estados Americanos, de la sede central del edificio histórico principal de la organización aquí en Washington, en el Salón de las Américas precisamente, se ha de llevar adelante un acto muy importante, un evento académico de gran trascendencia. ¿Cuál es el evento que se ha denominado ¿Qué pasó al final en las elecciones de Bolivia del año 2019? Expertos comparten sus hallazgos. Este es un evento que está siendo realizado por la representación permanente de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos con el copatrocinio de la representación de la República Federal Argentina ante la Organización de Estados Americanos y la representación de los Estados Unidos mexicanos también ante la OEA. Este evento cuenta también... Un ratito,
La representación argentina y la representación de México, Pete el Negro y los chicos malos se juntaron para hacer un estudio donde no contravienen a nadie porque no se juntaron con la Organización de Estados Americanos ni con 30 y tantos expertos y fueron capaces de hacer lo suyo propio tratando de darle alguna validez al fraude que hicieron. Pero vamos a seguir escuchándolo, dale. Este evento cuenta también con la colaboración y el copatrocinio absolutamente técnico del Centro de Investigaciones de Economía y Política, el CPR, por sus siglas en inglés, un centro de gran reconocimiento a nivel mundial, de extensas credenciales sobre el trabajo estadístico, sobre el trabajo electoral, y que fue uno de los centros, una de las instituciones internacionales de gran renombre y gran prestigio, que después de conocerse los informes preliminar y definitivo de la Organización de Estados Americanos sobre las elecciones del 2019, realizaron una serie de informes, análisis e investigaciones, llegando a las conclusiones que hoy en día ya son prácticamente conclusiones comprobadas, conclusiones científicamente demostradas, cuál es el hecho de que en Bolivia jamás existió un fraude electoral, de que en Bolivia jamás existió. Para un ratito, todo lo que dice don Héctor Arce es una falacia, porque en ningún momento fueron a la Organización de Estados Americanos, a la ONU, y tampoco mostraron absolutamente nada ante otros. Hicieron un documento, es como que yo haga un documento y lo publique y diga esto sirve para respaldar que hubo fraude. Ahí hay una gran diferencia. Yo le voy a mostrar un documento que debió haber sido presentado por el fiscal Lanchipa y no lo fue. Vamos a ver, van a ver ustedes, voy a ver yo, voy a confirmar yo que el fraude está aquí. En todo esto aquí, el cómo se hizo el fraude, quiénes llegaron, cómo se hizo y cómo el gobierno de Evo Morales fue dándole lugar y hasta pagando por punto, ojo con lo que estoy diciendo, pagando por punto de fraude. Un punto de fraude vale tanto, 2 puntos de fraude valen tanto, lleguemos a la cifra que nos permita ganar por 10.5, con eso es suficiente. Y ahí lo dejamos porque si no se nos hace muy caro. Cuando habían 5 o 6 puntos de diferencia entre el primer resultado, pese al fraude, 5 o 6 puntos de diferencia y fueron capaces de ir pagando por punto a lo que venía. Eso está escrito y está demostrado. Sigamos escuchándolo. De que en Bolivia jamás existió ninguna manipulación dolosa de los resultados electorales, como falsamente un informe preliminar, un informe ilegal además porque no estaba consignado en el acuerdo suscrito con Bolivia y no debía haber sido presentado como fue hecho a las 4:05 de la mañana, como lo establece el informe del GI. Este informe obviamente resulta contenido de una serie de falsedades y una serie de situaciones que no corresponden a la verdad, como se ha establecido ya justamente a 2 años. El día de hoy se cumplen 2 años de estas elecciones. Este evento ha de tener la participación de 3 grandes expertos internacionales de gran renombre, el señor Jack Johnson, experto electoral justamente del CPR, autor de varios de los informes que han echado por tierra los falaces argumentos de la Comisión de Auditoría de la Organización de Estados Americanos. Ha de tener la participación del señor Francisco Rodríguez, economista de la Universidad de Tulane, quien realizó una investigación muy seria que fue publicada en el New York Times, recordarán ustedes, y que tuvo un gran peso específico y que fue muy comentada no solamente en Bolivia, sino también aquí en los Estados Unidos y en los centros y ámbitos académicos de diferentes países y diferentes estados. Y finalmente ha de estar presente el señor Jack Williams, investigador del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, uno de los institutos seguramente con más renombre en el mundo entero, que obviamente propició un informe que también echó por tierra los falaces argumentos de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos sobre lo ocurrido en Bolivia. Hemos invitado, y yo quiero dejar constancia expresa, de que se ha invitado de manera oficial al señor Francisco Guerrero, al director de la Oficina de Asuntos Jurídicos y Políticos de la Organización de Estados Americanos, dependiente de la Secretaría General, y se ha invitado también al señor Gerardo de Icaza, que es el director de la DECO, la Oficina de Control Electoral de la Organización de Estados Americanos. Ambas personas han enviado una misiva
negando su participación. Aquí tenemos la carta, es una carta que ha sido registrada, recibida en nuestra misión diplomática, mediante la cual el señor Francisco Guerrero nos informa, dice textualmente: me permito informarle que por razones de fortaleza, solvencia, seguridad y dignidad institucional no participaremos en este tipo de eventos. Aquí tenemos una muestra más de la falta de transparencia con la cual actúa la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, que ha negado su concurso, ha negado su participación en un evento presencial de gran importancia, donde han de participar los embajadores acreditados ante la Organización de Estados Americanos, donde han de participar autoridades de diferentes países y donde han de participar expertos y académicos de todo el mundo. Por lo tanto, nosotros no tenemos nada más que lamentar esta nueva falta de transparencia. Nosotros dejamos constancia expresa, como lo hemos hecho ante la organización, que en al menos media docena de oportunidades y comunicaciones formales, esta representación ha solicitado una información referente a los datos, a los papeles de trabajo, a los informes preliminares y a todo lo que significó la información que se reunió en la comisión de auditoría de esta llamada auditoría que se realizó en Bolivia en el año 2019. Y no hemos encontrado respuesta. Lamentablemente, la Secretaría General, no la OEA pertenece a los estados, es una organización diferente, la Secretaría General y las instituciones y dependencias que dependen de la Secretaría General siguen manteniendo una actitud negativa a la entrega de documentos, no solamente ante la delegación boliviana, sino ante instancias académicas, y siguen mostrando una posición de negarse a enfrentar la verdad y defender los supuestos argumentos en los que se basaron para hacer un informe preliminar absolutamente ilegal, un informe preliminar que, como todos sabemos, fue publicado la madrugada del domingo 10 de noviembre del año 2019, desencadenando ese mismo día una serie de hechos, una serie de situaciones que terminaron con el orden constitucional y la democracia en Bolivia. Es grosero lo que dice Arce, por eso quiero que pasemos a la segunda parte. ¿Saben qué? Es inaceptable e inaguantable, grosero de verdad, pero vamos a la segunda parte, dale. Si recordamos, amigos periodistas, en base al informe de la Organización de Estados Americanos, ese informe ilegal, reitero, ilegal porque no estaba contenido en el informe, en el acuerdo suscrito con el Estado, y no podía haber sido presentado de esa manera a las 4:30 de la mañana, a las 4:05 de la mañana precisamente, sin ninguna validación previa del Estado. En ese informe se afirma una falsedad absoluta que el tiempo, la historia y la ciencia, los informes, la investigación de la Fiscalía en Bolivia se encargarían de demostrar. En Bolivia nunca existió una manipulación dolosa, porque el dolo significa eso, ¿no es cierto? La acción deliberada de tergiversar, de transformar una realidad, eso no existe. La Fiscalía de Bolivia tiene un informe investigativo policial, caso Tribunal Supremo Electoral 2, número 201, 102, 012-000-148 al señor fiscal general, al jefe de la División de Corrupción Pública, señor Luis Fernando Guarachi Martínez, fiscal de materia, a la Comisión de Fiscales, fiscal de materia, tenedor del cuaderno de investigaciones, Ingrid Rocío Feraudi Guerra. Todo esto está en manos y estuvo en manos de la Anchipa, que lo encajonó. Yo les voy a demostrar cómo se ideó y cómo se llegó a hacer el fraude. Sigamos escuchándolo un poquito más. No existió en Bolivia, jamás se ha aprobado, han pasado 2 años de las elecciones justamente el día de hoy. De esos 2 años, 1 año ha tenido el poder el gobierno de facto, este gobierno de facto que ha sojuzgado humillantemente a la justicia boliviana y no ha podido demostrar absolutamente nada. Autoridades y personas y exautoridades, candidatos como el señor Carlos Mesa, el señor Luis Fernando Camacho, han sostenido y sostienen hasta el día de hoy que ha habido un gigantesco fraude electoral. ¿Dónde está ese gigantesco fraude electoral después de 2 años? ¿Dónde están los autores de ese fraude electoral? ¿Dónde está la manipulación? ¿Cómo se dio esa manipulación? ¿Cuántos votos se movieron de un lugar a otro lugar? Son las preguntas que jamás han de encontrar una respuesta porque se basaron en una falsedad. La falsedad que estaba contenida en ese informe del 10 de noviembre del año 2019, que publicado a las 4 de la mañana generó que a las 10 de la mañana de ese mismo día
se insubordinaran las Fuerzas Armadas a través del mensaje del general Calimán, que ese mismo día se insubordinara a la policía boliviana a través del mensaje del general Yuri Calderón, que ese mismo día la violencia que ya había sido sembrada en Bolivia se torne violencia extrema, se tomen las casas de personas, se incendien domicilios, se secuestre a personas como se secuestró al hermano del presidente de la Cámara de Diputados de ese entonces, el compañero Borda, y finalmente se fuerce para evitar mayor violencia, la renuncia del presidente constitucional, el presidente Evo Morales, en horas de la tarde de ese mismo fatídico día en la que lamentablemente una democracia que estaba construyéndose y desarrollándose finalmente terminó interrumpida, como todos sabemos. Lo que ocurrieron los días posteriores son de conocimiento público. El 12 de noviembre, una persona que no estaba en la línea de sucesión constitucional se hace del poder en base al uso de la fuerza. El 14 de noviembre se dicta un histórico decreto, un nefasto decreto de muerte, el decreto de exención de responsabilidad penal para los miembros de las Fuerzas Armadas, y obviamente al día siguiente, el 15, se lleva adelante la primera masacre, y el 19 de ese mismo mes la segunda masacre, la masacre de Sacaba y la masacre de Sincata, sumando en total, junto con otras masacres, un total de 38 personas fallecidas. Todo tuvo su epicentro en este hecho irregular, basado en una absoluta falsedad, que por mucho que la quieran defender a rajatabla, la verdad de los hechos está frente a nosotros, grande, inmensa, y ya nadie puede negarla, ni en Bolivia ni fuera de Bolivia. Este es un evento que es absolutamente público, va a ser transmitido por diferentes redes sociales y está dirigido en general a toda la población. Anuncio también que vamos a tener la presencia de nuestro procurador, el Procurador General del Estado, el doctor Wilfredo Chávez Serrano, que ha llevado adelante un inédito proceso de revisión de las actas, que pese a que ha tratado de ser tapado y ocultado por algunos medios de comunicación y algunas instancias, finalmente es un resultado más que se suma a estos estudios y análisis internacionales, a esta gran cruzada internacional que se ha hecho por demostrar la verdad de lo que ha ocurrido en Bolivia frente a la falsedad de esta supuesta comisión de auditoría que trabajó bajo la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Están todas las personas y los medios de comunicación, ustedes compañeros, invitados a participar en este evento bajo la lógica de que cuanto más se haga, cuanto más se trabaje por la búsqueda de la verdad, mejor defenderemos y fortaleceremos nuestra democracia. Yo lamento profundamente que algunas autoridades, exautoridades, candidatos, excandidatos y algunas personas en Bolivia quieren enterrar un hecho que ha significado y que ha costado la vida de 38 personas. Por dignidad con esas 38 personas, esas 38 víctimas de las masacres, por dignidad y respeto a la familia boliviana, por dignidad y respeto a la democracia boliviana que fue abruptamente interrumpida, los bolivianos y el mundo en general, en su contexto, la Organización de Estados Americanos en general, la organización de los 34 estados, porque la organización son los estados, no es una Secretaría General, no es una persona, es el conjunto de estados y naciones que están representados en este organismo multilateral. Todos tienen y tenemos el derecho a conocer la verdad de qué es lo que ha ocurrido en Bolivia. La carga de la prueba en contrario la tenía que poner Evo Morales. Usted, señor Arce, no fue a la OEA, no fue a la ONU a contravertir esto. Anda dando vueltas, como dicen en Tarija, como guaironco. Nosotros decimos aquí como tábano, o como peto refresquero. Dando vueltas, pero no se anima a ir a la OEA. ¿Por qué no fueron a la OEA? ¿Por qué no le dijeron, señores, ustedes mienten y aquí estamos? Tráigalo a sus 30 que yo voy a traer a los míos, como le digo, a Pete el Negro, voy a traer a los chicos malos, voy a traer a toda mi mafia y les voy a demostrar. ¿Por qué? Porque no tiene argumento para demostrar. Yo le voy a contar cómo fue este asunto y quiénes son los involucrados. Te sugiero que vamos al corte para que nos dé tiempo y de ahí entramos. Dale.